Elecciones en este día de 2017. Saludos cordiales a usted que como siempre está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. Un saludo fraterno a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos también en las plataformas digitales, en el fanpage TVO Canal 23. Usted nos encuentra ahí en Facebook, también en de Salgado. De igual manera estamos en las cuentas de Twitter. Usted nos encuentra a través del Periscope, y la otra opción que tiene también usted perfectamente lo puede hacer desde su smartphone, descargar entonces la aplicación TVO Canal 23 y nos puede sintonizar en toda la programación continua de Canal 23 a nivel nacional o en cualquier país en el mundo. Vamos a tener una interesante entrevista esta tarde. En los próximos 60 minutos estaremos hablando de varios temas. Queremos hablar con nuestra invitada de esta tarde sobre todo el tema de la mediación. Ustedes recordarán que el pasado miércoles en la tarde, prácticamente noche, se conoció de la inminencia de una cantidad de disposiciones de bloqueo de calles en diferentes puntos de la ciudad capital, incluso en el interior de nuestro país. Se hablaba de expatrulleros desmovilizados, de la Fuerza Armada, también de la exguerrilla. Estaban anunciando esas actividades en protestas, en reclamos por algunos derechos, reivindicaciones que ellos estaban planteando. Y bueno, entonces, de manera anticipada, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ejerció un proceso de mediación y afortunadamente se pudo desmontar esa protesta que iba a tener un fuerte impacto sobre la población, particularmente de la metropolitana acá en San Salvador. Esa actividad entonces no se realizó y eso fue gracias a la mediación, pero también con la institución, con la representante de la institución que estaremos hablando, que tiene que ver también con todo ese esfuerzo de mediación en otro tipo de conflictos. Hablaremos de ese tema sin duda alguna, lo que tiene que ver en la parte laboral. Importante también el otro tema que tiene que ver de cómo enfrentar la cultura de la confrontación. Hay que recordar que en este país tenemos una situación bastante volátil en términos de la situación de violencia, y tenemos una situación en la que prácticamente todo lo queremos resolver a través de la violencia, los golpes, las balas y ese tipo de cosas, termina hundiendo más en una situación crítica a nuestro país. Pues bien, hablar un poco de cómo se puede hacer frente a cambiar la cultura de la confrontación por una cultura que sea más tolerante, en donde todos tengamos unos niveles distintos de cómo convivimos en nuestros barrios, en nuestros cantones, en las comunidades, en las colonias, en todo el país. Además, otro tema relevante también tiene que ver con la convocatoria que hizo la Sala de lo Constitucional la semana anterior a varias instituciones, particularmente el Ejecutivo y vinculados a Asamblea Legislativa, para observar, para hacer una verificación, digamos, con los protagonistas directamente sobre cómo se estaba aplicando, cómo se aplica la ley de amnistía en nuestro país. ¿Qué es lo que hay alrededor de esto? Si es un poco sobre incumplimiento por negligencia, si es por incapacidad, si es porque prácticamente no existe voluntad o disposición de poder entrar a un proceso profundo que tenga que ver con la ley de amnistía y que se pueda pasar a un proceso también transicional, como se suele llamar en algunos casos. Hablaremos de ese tema, de los casos de violencia también que se pueden estar ejerciendo desde la autoridad en este esfuerzo por combatir la violencia, que es interesante, importante que la autoridad pueda tomar cartas sobre todo en la situación de violencia que está viendo nuestro país, pero de qué manera lo puede hacer también respetando los derechos de cada uno de los salvadoreños, de tal manera que esto pues lleve al respeto al Estado de Derecho, también los derechos humanos como parte esencial en este punto. Si el tiempo nos alcanza, también estaremos conversando con nuestra invitada sobre verificación electoral. Queremos saber si la institución cuenta con el recurso humano suficiente, el presupuesto para poder desarrollar este proceso de verificación de la próxima elección para diputados y alcaldes que el Tribunal Supremo Electoral tiene prevista para el 4 de marzo del próximo año. Es interesante entonces cómo resuelve esto. Haremos también un esfuerzo por un balance de gestión del primer semestre de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Esperamos que se incorpore en unos minutos con nosotros acá en nuestros estudios Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, para conversar sobre estos interesantes temas. Bien, es un gusto que nos acompañe. Ya está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios. Procuradora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y contenta de estar aquí con usted y compartiendo con su teleaudiencia. Perfecto. Bueno, varios temas los anunciamos hace algunos minutos anterior.
hicimos la introducción al tema, Procuradora, y hablamos un poco de los temas que pretendemos abordar esta tarde, todo el tema de mediación, un poco de cómo resolver y resolviendo en este país la cultura de la confrontación por una cultura de verdad de paz, de pacificación. Quizás es importante hablar también más adelante sobre la convocatoria que hizo la Sala de lo Constitucional a diversas instituciones para hablar del cumplimiento de ley de amnistía, hablar de esto de la justicia transicional. Quizás nos pueda dar chances también de hablar un poco sobre cómo se están preparando ustedes para la verificación electoral y hacer un balance de gestión del primer semestre. Pero bueno, para comenzar, logró, gracias a su gestión, y creo que eso es importante reconocerlo públicamente y felicitarla por que logró desmontar, digamos, de alguna forma por su gestión, las protestas que tenían organizadas desmovilizados, ¿no?, para el día de ayer en las primeras horas de la mañana. Sí. Eso se logró. No pasó a más, pero bueno, explícanos usted qué ocurrió finalmente, qué tipo de gestión hizo. Sí, bueno, sí, muchas gracias. La verdad que estamos para servir al pueblo salvadoreño, esa es nuestra misión como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como institución nacional de derechos humanos, todo mi equipo de trabajo, pues estamos en esa misma sintonía. Así que también es un llamado para la población que considere que sus derechos están siendo conculcados, que acudan a la Procuraduría. Tenemos una delegación departamental, en cada uno de los departamentos en nuestro país tenemos esta posibilidad. Y si no, llámenos al número 2520-4300. Pues bien, lo que sucedió ayer, quería comentarles un poco, bueno, son demandas de los exveteranos de guerra y también excombatientes del FMLN. Ya después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz, que cumplimos el 16 de enero pasado, sí, realmente creo que es un tiempo bastante razonable y suficiente para cumplir las demandas de este sector de la población. Son 78,000 personas censadas, entiendo que son un promedio de 95 porque hay unas 20,000 todavía que están ahí pendientes de ser censadas. Entonces sí, creo yo que es una situación realmente compleja, son casi 100,000 personas, estamos hablando, que necesitan ser retribuidos también. Ahora, y bueno, ellos han venido haciendo, muchas acciones de hecho y quizás confrontativas por las diferentes situaciones y problemáticas que ellos mismos han padecido. Y yo creo que hasta cierto punto no se justifican, pero también tienen esa explicación. Entonces, como ya ha ocurrido en el pasado, cuando cierran las 4 vías de nuestra capital, la zona norte, la zona occidente, la zona oriente y de la zona de la carretera Comalapa, realmente es un caos vehicular, claro, en nuestra ciudad. Entonces queríamos, atendiendo también a la población, queríamos evitar esos inconvenientes y de la misma forma contribuir a resolver esta problemática que tiene muchos años en nuestro país. Ahora, el anuncio de actividades se hizo el miércoles por la tarde, ¿no? Sí, en la tarde-noche que se hizo, estuvo en las redes. Exactamente. ¿Ustedes se activaron de inmediato? Sí, bueno, eso fue temprano. Mi procuradora adjunta para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, Mireya Tobar, que es la que lleva todos estos temas, ella me dice la situación preocupante que tiene y que tendríamos que hacer algo para detener esta situación. Entonces, lo que primero que hice pues fue llamar al ministro de Gobernación, porque por ley, de acuerdo a la ley de veteranos, es decir, del conflicto armado, ¿verdad?, las personas que estuvieran en el conflicto armado, esta ley le ha dado las facultades para que sea el ministro de Gobernación, y se creó también a través de esta ley una comisión de asistencia y de beneficios a los ex veteranos y a los excombatientes del conflicto armado. Entonces, a raíz de eso, pues yo lo llamo a él para decirle que la importancia de detener esta situación, que si él estaría dispuesto a tener una reunión, a sostener una reunión con ellos para darle seguimiento. Si ellos están protestando es porque no están conformes, porque hay una situación allí. Y para no afectar a la gran mayoría de la población, porque al menos de Comalapa son 100,000 carros que circulan en la mañana. En la zona norte, igual, toda la afluencia de vehículos. En la zona occidental y en la zona oriental, realmente la afectación era de muchas personas. Y yo encontré receptividad en el ministro Aristides Valencia, y entonces acordamos que si ellos detenían las medidas de hecho, él se sentaba a reunirse con ellos. Hasta ese momento, perdón, entonces eran como las 8 de la noche. Pero hasta ese momento significa que entonces los desmovilizados iban a hacer la acción justamente porque no había
un espacio de diálogo instalado. Lo que pasa, mire, sí, me dice el ministro, yo los he recibido, pero quizás ellos quieren ya acciones concretas para cumplirlo. Claro. Porque yo creo que también es de estar conscientes, y toda la población debe estar consciente, si bien es cierto, ellos hacen esas demandas, esas acciones en las calles que afectan a muchas personas, también estar conscientes de que 25 años, muchos de ellos han fallecido, 25 años han pasado y muchos de ellos han fallecido, otros están enfermos y que no han recibido los beneficios, no han recibido el resarcimiento. En efecto, ¿hay una deuda de esta sociedad con los desmovilizados de ambos bandos? O sea, definitivamente, hay una deuda que solo han sido promesas, y ese es el tema, solo han sido promesas, y estas personas han venido a reclamar esos derechos que por ley les corresponde, porque resulta que ahora ya hay una ley. Ya hay una ley que establece que ellos tienen derecho a una pensión mensual, la cual no han recibido ni una. Entonces hay un presupuesto que debe, digamos, utilizarse, que es un promedio de 120 millones, de los cuales la Asamblea Legislativa solo aprobó 6 millones. Les tocaban como 50 centavos a cada uno. Yo creo que esto también es grave, claro, pues, porque esto es un insulto, ¿verdad? ¿Cómo usted pide $300 y le van a dar 50 centavos? Realmente la situación económica en nuestro país es caótica. La situación fiscal, yo creo que es una situación que compete a todas las autoridades para unir esfuerzos y redoblar esos esfuerzos tendientes a resolver la crisis fiscal que tenemos. Debe ser una solución acorde a los problemas que tiene la nación. Y por eso también yo he hecho el llamado a la clase política para que depongan sus intereses partidarios y políticos y realmente se sienten a dialogar y a resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Una de las deudas que tenemos es la para los desmovilizados del ejército y los excombatientes del FMLN. Yo estuve con algunos de los dirigentes, son 60 organizaciones que han venido trabajando, luchando, esforzándose, uniéndose para resolver este asunto, y yo he visto en el caso concreto del ministro Aristides Valencia, vi bastante receptividad de parte de él, pero la solución no la tiene él, porque me dice, claro, yo tengo 6 millones de dólares, son 50 centavos para cada persona. Eso realmente no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, pero ¿por qué? Digo, entonces este país, si vemos este caso en particular, uno supone entonces de que el país no ha logrado avanzar en tanto tiene esa deuda con el pasado. Definitivamente, y esta es una cosa, este es un tema. ¿Es por voluntad procuradora? ¿Puede ser por falta de recursos, por falta de... por negligencia? ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que un poco de algo, yo creo que un poco de cada cosa, Por eso he dicho yo, y también lo dije ayer en mi conferencia de prensa, es importante que en este año que se ha denominado el año de la cultura de paz, ustedes recordarán que en diciembre pasado yo hice la presentación y lancé la campaña Pro Cultura de Paz, que la Asamblea Legislativa la retomó y denominó el año 2017 como el año de la cultura de paz. El señor presidente de la República en su discurso del 16 de enero nos llamó a la paz también. Entonces yo creo que es importante que no solamente quede en los discursos y que quede plasmado como un año denominado la cultura de paz, sino que realmente se den muestras concretas, fehacientes, de querer tener esa buena voluntad de resolver los problemas de la vida nacional. Y uno de los problemas que tenemos pendientes, estamos en este tema, es el tema de esto de los ex veteranos y ex combatientes del FMLN que estuvieron en el conflicto armado. Entonces tenemos una situación, hay una ley, o sea, ahora ya es por ley, ya no es una cosa que es un capricho, es por ley, es ley de la República. Ley que se está incumpliendo. Que se está incumpliendo por falta de recursos. Y bueno, mire, y aquí el tema del presupuesto este es otro asunto, porque un presupuesto desfinanciado y un presupuesto que no incluye estas obligaciones legales que tenemos como país, por eso el llamado a unir esfuerzos y a redoblar los mismos para que en este año de la cultura de paz, al menos en este año, antes de terminar el año denominado cultura de paz, se demuestra fehaciente de querer resolver los problemas de la vida nacional. Y en este sentido creo yo que es importante que se le dé respuesta a los veteranos, que se le dé respuesta a los excombatientes del FMLN, porque tienen derecho a resolver este problema. Esto nos está llevando a hablar un tema totalmente de actualidad también, y tiene que ver con la coyuntura actual, resolución de la Sala de lo Constitucional, con el caso particular declarando inconstitucional el presupuesto 2017 justamente por los desequilibrios, porque no llena los requisitos de ley. Entonces, está el tema de las pensiones, pero este caso particular de presupuesto, o sea,
¿Qué es lo que ha pasado entonces? Finalmente ha habido, los presupuestos en este país se han estado presentando de financiados. Sí, es decir, yo creo que tenemos no hay un déficit, hay un déficit en este total. tema debería estar incluido, decía usted, y no se incluyó. Sí. En el caso de los desmovilizados. Sí, definitivamente. De hecho, uno de los compromisos, por ejemplo, uno de los compromisos que adquirió ayer el ministro Valencia y que nosotros vamos a respaldar y vamos a acompañar y estar presentes y darle seguimiento, es en cuanto que él se comprometió a solicitar dentro de su presupuesto estos 120 millones para que en la Asamblea Legislativa, cuando se llegue el presupuesto, sea aprobado, y estamos pensando que al primer trimestre del próximo año los desmovilizados del Ejército y excombatientes del FMLN reciban los primeros $1,000, porque el compromiso son $3,000 de indemnización, que realmente no es mucho, pero como son tantas personas, realmente, claro, al menos algo simbólico, $3,000, al menos que reciban la primer cuota de $1,000 y la pensión mensual de $300 para cada uno de ellos. Pero esto tendrá que quedar plasmado en el proyecto de presupuesto. Tiene que estar, entonces... y esto se deberá hoy en septiembre, ¿no? En septiembre tiene que presentarlo el ministro. Yo espero que también haya voluntad política para adecuar los recursos y que cuando él ponga esta propuesta de los 120 millones que están destinados para el cumplimiento de esta ley a favor de los ex veteranos del Ejército y ex combatientes del FMLN, que realmente se tome en cuenta y se dejen los 120 millones, porque en el presupuesto del 2016 se aprobaron solamente 6 millones, o sea, de 120 a 6, yo creo que no es ni el 10%. Ni el 10% es siquiera. Entonces creemos que realmente se den muestras concretas de que se quiere realizar algo. Entonces esperamos que para el próximo año, en el presupuesto del 2018, se considere y se tome en cuenta y se aprueben esos 120 millones destinados al cumplimiento de esta ley, para darle esta asistencia y beneficios a los veteranos de guerra del Ejército y los excombatientes del Frente. Ahora, pero el gran tema es entonces de dónde conseguir los recursos, porque cuando recién pasado el conflicto armado, pues habían agencias de cooperación, los países amigos, había disponibilidad financiera, ¿no?, para echar a andar muchos proyectos, pero a estas alturas... sí, yo creo que, mire, en esto yo creo que tanto el ministro de Hacienda como todo la Asamblea Legislativa también deben ser creativos, ¿verdad? También tenemos cooperaciones, yo creo que con países amigos tenemos que ser creativos y también hacer ajustes a los presupuestos de algunas instituciones, ¿verdad? Por supuesto que estamos esperando que a salud no se le quite nada, ni a educación, al contrario, debe redoblarse esfuerzo, porque eso también... Eso es lo que ocurrió hace poco en la Asamblea, sí, ¿no? para balancear, ¿verdad? Sí. Para balancear, pero tener claro eso también. Pero yo creo que esto es una deuda, y yo creo que ya es suficiente, yo creo que ya esperaron demasiado tiempo, muchos de ellos ya han ido falleciendo por razón de la edad, por razón de enfermedades, qué sé yo, situaciones lógicas. ¿Usted cree que puede ser una bomba de tiempo esto? Es decir, ahorita usted participó en una mediación, pero bueno, si no hay respuesta, finalmente puede haber un momento en que ni siquiera escuche. Bueno, de hecho, yo no sé si ustedes estuvieron en las afueras de la Procuraduría cuando estaban esperando, porque tampoco iban a subir todos, ¿verdad? Sí. Pero en el momento yo pedí que fueran uno por organización y subieron un promedio de 13 o 14 personas, no recuerdo muy bien, que subieron a la reunión con el ministro, y creo que si nos basamos en lo que estaba pasando afuera, realmente es un grupo difícil, ¿verdad?, de choque, y se podría complicar la situación en nuestro país. Yo espero, y a la buena voluntad a lo que llegamos ayer, porque el acuerdo es, si se les cumple a ellos también se mantendrían la calma y no acciones de hecho, que ese es un acuerdo importante al que llegamos, y yo espero que ellos también lo puedan cumplir, que tengan paciencia más de lo que ya la han tenido, que a veces es bien difícil después de 25 años realmente estar jugando con la vida, con la alimentación de estas personas. Yo creo que es importante que las instituciones y digamos en este caso los partidos políticos, porque en la Asamblea Legislativa es aritmética legislativa a la hora de las horas, entonces es importante que se unan estos esfuerzos para dar respuesta a este sector de la población, y es un problema menos y es un logro también para el Estado salvadoreño en el proceso de restitución o de retribución después del conflicto armado. Hablamos hace unos minutos, bueno, estamos hablando del tema del presupuesto, ¿no? Y eso nos lleva a hablar entonces de cómo se pueden presentar los presupuestos en la Asamblea Legislativa, que históricamente en este país han llegado desequilibrados. Y ahí tenemos una resolución entonces de Sala de lo Constitucional que le decía, que usted me imagino que la debe conocer, pero también está toda esta
confrontación que se ha generado, procurador, y ese es un tema que finalmente tiene que ver de cuál es el ambiente que estamos generando en este país, de cordialidad, de poder desarrollarlo en unidad. O sea, estamos en una situación bastante complicada porque, bueno, usted sabrá esta semana la resolución que hubo de la sala también sobre el tema de pensiones, sobre los tránsfugas, y luego viene el presidente de la República con un discurso antenoche. Entonces, ¿cómo está analizando la Procuraduría? ¿Está haciendo algún seguimiento a esto? ¿De cuál es el ambiente que está generando la confrontación ya directa que hay entre órganos del Estado? Sí, yo creo que en esto, mire, yo creo que aquí debe imperar la cordura. Yo creo que aquí es importante que se fortalezcan las instituciones y el respeto entre todas las instituciones y sobre todo cuando se tratan de órganos fundamentales del Estado. Yo hago el llamado realmente a la cordura y también a la misión de estadista que le corresponde al presidente de la República, ¿verdad? Porque es presidente de todos y de todas las salvadoreñas. Entonces realmente que debe ser un discurso unificador, ¿verdad? Y no de otra índole. Yo creo que aquí se deben fortalecer las instituciones y realmente hacer los ajustes que correspondan, ¿verdad?, en alguno y otro. Es decir, para eso están las diferentes instituciones, porque la misma Constitución, y estamos en un Estado de derecho democrático en el que existan los pesos y contrapesos, y unas instituciones se controlan a otras. No hay la absolutez que debe tener una institución, sino que tenemos el control de unas y otras. Definitivamente hay algunas decisiones de la sala que a lo mejor no estamos de acuerdo. De hecho, yo tal vez no estoy de acuerdo en muchas resoluciones, pero como funcionaria y asumiendo el rol que me corresponde, debo respetar las decisiones que se hacen y utilizar los mecanismos legales que existiesen, ¿verdad? O sea, tampoco se puede llamar a un desacato. No puedes, yo creo que no, yo creo que eso no es responsable, no es ético y también no es coherente al año en el que estamos transcurriendo, 25 años, que también nos refleja esta situación. Creo que nos refleja lo que realmente está pasando en nuestro país. Y es que la lectura que yo hago como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos es que han pasado 25 años y en nuestro país no tenemos paz, porque no se ha resuelto realmente las causas que ocasionaron el conflicto armado interno en nuestro país. Realmente hay temas que quedaron ausentes en Chapultepec, por ejemplo. Entonces es momento para tomar todos una decisión y como país escribir una nueva historia. Es importante que en este país cada uno de los actores asuman el rol que les corresponde en base al mandato constitucional que cada uno de los funcionarios tiene. Debemos actuar con seriedad y en consecuencia en el ámbito en el que nos encontramos, en el momento histórico en el que nos encontramos. Yo hago un llamado a la unidad, un llamado realmente a la cordura, un llamado a una verdadera reconciliación en nuestro país. Creo que esto es importante. También hemos dicho que no hay una verdadera reconciliación en nuestro país porque hay asuntos que quedaron pendientes en el pasado. Yo creo que lo que hizo estuvo muy bien y hemos aplaudido el tema de que se cerró el conflicto armado, se terminó el conflicto armado, pero no hay una verdadera reconciliación. Creo que es importante regresar al pasado y, como he dicho, de cara al futuro. ¿Esto qué significa? Que hay una deuda pendiente hacia las víctimas, hay una deuda pendiente hacia las víctimas, la importancia de la justicia retributiva, que es en atender a las víctimas del conflicto armado. Y esto también, y quiere decir, y esto nos lleva, la justicia retributiva también nos lleva a una justicia transicional que tanta falta le hace a nuestro país. Y la importancia entonces que tomemos conciencia de esta problemática, que tomemos conciencia de esta situación, para también entre todas y todos contribuir a propiciar una verdadera reconciliación nacional. Ya no es tiempo de confrontación, ya no es tiempo de las dos extremas, es tiempo realmente de unirnos como familia salvadoreña, de unirnos como país y de unir esfuerzos para cambiar el rumbo de nuestra historia, escribir una nueva historia. Creo que esto es importante porque las cosas que sucedieron en el conflicto armado, solo se detuvo el cese a las hostilidades bélicas, pero realmente en la mesa todavía hay esa división y creo que es importante propiciar espacios para lograr esta reconciliación. Pero esto tiene que ver con la visión de país, ¿o no? Definitivamente. O sea, ¿qué tipo de país, qué modelo de país queremos construir?
si es un país en más democracia o en menos democracia, o cuál es el camino. ¿No será eso lo que nos está distanciando? Yo creo que entonces, sí, mire, dos visiones totalmente distintas. Yo creo que sí, usted tiene razón y su reflexión es muy importante porque, es decir, si queremos un país, un Estado democrático, que se vaya consolidando una democracia incipiente que tenemos, muy frágil, que cada vez con acciones que nos desunen, se pone más frágil la democracia. Entonces, un Estado de Derecho creo que debe estar, confabular todos los actores de la vida nacional. Creo que es responsabilidad de todos contribuir a fortalecer el Estado democrático. Creo que es momento de realmente detenerse y decir, mire, ¿qué está pasando en este país? Todos somos responsables para cambiar el destino de nuestro país. Pero cuando uno escucha el discurso político, me refiero a la política partidaria, parece que los tonos, en lugar de disminuir, se van elevando, Procuradora. Sí, por eso, precisamente... Estos niveles de confrontación que tenemos entre órganos, tal parece que o sea, el nivel, cada vez más el discurso, las palabras que escuchamos son más subidas de tono. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué va a terminar esto? O sea, ¿hacia dónde vamos? Sí, no, y estamos también a las puertas de unas elecciones cuando también se van subiendo los de la temperatura, digámoslo así, ¿verdad? En los tonos también, en los discursos también, cuando estamos también en una contienda electoral. Por eso el llamado que hago yo como magistrada de conciencia que soy de este país, hago el llamado a realmente a ponernos en el lugar que nos corresponde a cada uno de los órganos fundamentales del Estado del país. Creo yo que la labor de estadística que ha empezado a hacer el señor presidente, nuestro presidente Sánchez Serén, realmente debe ser posicionarse como la primera magistratura del Estado y como estadista de este país, como el presidente de todos los salvadoreños, a quienes nos podamos sentir orgullosos de ser salvadoreños. Creo que debe ser un llamado a la unidad, un llamado a la reconciliación, un llamado a que funcionen las instituciones, a que dejemos que funcionen todas las instituciones y que se fortalezcan. A lo mejor no nos parece algunas decisiones, en particular a mí no me han parecido muchas decisiones de la sala, pero eso no quiere decir que yo voy a confrontar con la sala o voy a propiciar que otra institución contradecir lo que están. Para eso sirve esa es la democracia, el que uno hace una acción y el otro le controla, y el otro también puede dejarse controlar también en los pesos y contrapesos. Por eso es importante el llamado a la cordura a toda la clase política de este país. Ya no más intereses políticos partidarios. Señoras y señores, resuelvan los problemas que tiene el país, resuelvan la crisis fiscal que tenemos, resuelvan la crisis que tenemos de las pensiones. Ya no más ataques entre partidos políticos, resuelvan lo que les corresponde en base al mandato que tiene cada uno. Ese es el llamado que yo hago ahora, esta tarde. Perfecto. Ahora, Procuradora, me interesa que también abordemos el otro tema. Usted abordaba lo de la justicia transicional, todos esos conceptos que se están generando alrededor de dar esos pasos para poder avanzar en el país. Pero bueno, ley de amnistía, finalmente la Sala de lo Constitucional la semana pasada hace una sesión especial, convoca a todas las instituciones involucradas en la ejecución de ley de amnistía, y el sinsabor, digamos, que finalmente queda después de todo eso es que lo que hay es obviamente un incumplimiento, y se señala en ese caso particular a Asamblea Legislativa con más énfasis, pero varias instituciones que no estarían haciendo su papel. Ahora, ¿en qué estado estamos? ¿Qué puede pasar si continuamos entonces negando la posibilidad de que se pueda aplicar de verdad una justicia, por ejemplo, de esto de la justicia transicional en el país, para poder avanzar? Sí, yo creo que, mire, es importante también hacer un análisis de esto. Bueno, teníamos un marco legal hasta el 19 de julio, que fue cuando la Sala de lo Constitucional, que es el ente que analiza la Constitución y la constitucionalidad, es digamos, el Tribunal Constitucional de nuestro país, emite una sentencia que declara inconstitucional la ley de amnistía. Yo creo que aquí, nos abre la puerta para muchas cosas, ¿verdad? Y la sentencia, hemos hecho un análisis minucioso y exhaustivo sobre la misma, y en atención a dar cumplimiento a esa sentencia y a todo el marco normativo y a todos los estándares internacionales de protección en derechos humanos, nosotros creemos que como Institución Nacional de Derechos Humanos queremos propiciar realmente a como decía al inicio, a una verdadera reconciliación nacional en nuestro país. En cumplimiento a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, encontramos algunos efectos, digamos, de la sentencia. Uno de ellos es que abre las puertas para un acceso a la justicia, al órgano jurisdiccional,
para los crímenes que ocurrieron en el conflicto armado. Es decir, una posibilidad de resarcir también a la víctima. Sí. Pero eso es en cuanto al órgano judicial. Hay también, el otro efecto de la sentencia es una responsabilidad para la Asamblea Legislativa de regular lo que corresponda en atención a resarcir, a reparar a las víctimas. Claro. Y también lo importante en esto es que el Ejecutivo, y ahí tiene que ver para todos un pedazo del pastel, como dice, ¿verdad? El Ejecutivo también qué acciones concretas para reparar a las víctimas, la asistencia psicológica para las víctimas. Muchas personas, bueno, yo en mi institución tengo personal que todavía busca a su papá, claro, que desapareció en el conflicto, claro, armado. Entonces tenemos casos así dramáticos. Yo esta mañana he tenido una experiencia extraordinaria. A media mañana recibí a organizaciones de la sociedad civil pro memoria histórica y más tarde recibí a personas, familiares de generales del ejército, ¿verdad?, que han presentado un habeas corpus. Entonces, esta mañana que he tenido esta experiencia, es decir, estas dos situaciones, y que he podido tener un diálogo franco, creo que se abre, creo yo, una forma, un mecanismo para dar respuesta a las víctimas, pero también para propiciar una verdadera reconciliación nacional. Creo que se abre el camino para una justicia transicional en nuestro país, que creo que es importante. El gesto que hizo la Compañía de Jesús, por ejemplo, sobre el caso jesuita. Sí, este es uno de los casos, pero yo tengo muchos de los casos que he tenido, masacres del Calabozo, la masacre del Mozote, del Zumpul, muchos de los casos que hemos encontrado. Es decir, bueno, sí, mire, hay que ver entonces todo el proceso de cómo se puede conmutar la pena, pero claro, ellos fueron los culpables, han pagado una parte de la deuda ya en la cárcel y todo eso. Ese tipo de gestos, por ahí será lo que va queriendo este país. Mire, yo creo que, no es tanto eso, yo creo que aquí debe ser, no hay nada escrito ahorita, ¿verdad? Sí. Pero sí hay una inquietud y hay un ánimo de querer contribuir para que en este país cambie la historia, cambiar la historia, el rumbo de la historia en nuestro país, y como Institución Nacional de Derechos Humanos queremos contribuir a eso. Y creo que este diálogo nos puede llegar a acercarnos a construir de una forma una construcción social a que nos permita realmente a firmar incluso un nuevo acuerdo de paz en nuestro país, temas que quedaron ausentes en Chapultepec, temas que las víctimas todavía están, digamos, demandando justicia, y creo que es tiempo entonces de cerrar heridas, es tiempo de cerrar ciclos de duelo, es tiempo de resarcir a las víctimas. Y yo creo que todas y todos en nuestro país debemos estar conscientes de esta necesidad y conscientes también de que todas y todos somos responsables, tanto las autoridades como también los ciudadanos o ciudadanas. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos, Procuradora, hablemos un poco también sobre lo que se aproxima, es la parte de elecciones para el 4 de marzo del próximo año. Bien, estamos al cierre de conexiones, Procuradora. Hablemos de la parte de verificación. Entonces, ¿sí están preparándose para la verificación con todos los... Usted tiene muchos delegados a nivel nacional, ¿no? Sí. Para la elección del próximo 4 de marzo. Sí, bueno, cómo no. Fíjese que a principios del año yo convoqué a todos los a todos los partidos políticos, y llegaron los representantes de todos los institutos políticos. Solo creo que un partido no llegó. Pero de ahí llegaron todos, y eran 5 temas, así muy brevemente, 5 temas que abordamos. Uno es la no violencia partidaria, la no descalificación al contrincante, lo que la población necesita, y por eso yo hago el llamado a la clase política que se ayúdense para que la población vaya a votar. ¿Qué es lo que queremos? No queremos violencia ni descalificación de otras personas, queremos la población lo que necesita son propuestas concretas para resolver los problemas de la vida nacional. Sí. Ese es un punto que yo les manifesté. También otro tema es las elecciones internas de los partidos políticos. Les pedimos el aval para que nosotros montásemos un observatorio y verificar en todos los institutos políticos las elecciones. Ya lo empezamos a hacer el día 4 de abril, se inició este proceso, ¿verdad? Cada instituto político hizo sus llamados a sus bases para hacer las elecciones internas.
ustedes en ese caso particular preparan un informe, o sea... Sí, vamos a preparar un informe. De hecho, ya tengo algunos insumos y algunas cosas que he recabado. Hemos estado monitoreando a nivel nacional las elecciones. Bueno, ya pasó las de elecciones de Ghana, las de Arena y las del Frente también ya pasaron. Solo crean en algunas partes de Ghana. Las de aquí, las centrales ya estuvieron y faltan de otros institutos políticos que esperamos complementar. En algunos casos, por ejemplo, hemos encontrado situaciones como que los espacios son muy pequeños y la demanda de la población ha sido grande. Otros que han querido votar en algunos sitios y no están en el padrón electoral. Eso ha ocurrido en varios institutos políticos. Esas son situaciones internas que es importante, que esto ha sido como un ensayo para que el 4 de marzo no se den estos problemas. Yo estoy por reunirme con el tribunal, ya pedí una reunión con el Tribunal Supremo Electoral, ya tuvimos una primera en la que nos vamos a coordinar todo esto, pero la labor que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, y aquí un llamado muy respetuoso a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a que también desplieguen en las elecciones internas, que estén vigilantes también lo que está pasando en las elecciones internas. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos estamos como observadores, pero ellos son el ente fiscalizador y el Supremo Tribunal en materia de elecciones. Entonces, ese fue otro de los temas. Un tercer tema es la inclusión al menos del 30% de participación de las mujeres, garantizar que en las listas, en puestos de decisión, se incluyan también a las mujeres. La ley de partidos políticos dice que el 30%, no obstante que nuestra Constitución dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Obviamente ese 30% no obedece a la Carta Magna, pero así está ahorita, al menos eso se debe garantizar. Otro tema es la no violencia en los partidos y también es decir, el pacto que va a impulsar el Tribunal Supremo Electoral, de pacto de no agresión. Esperamos que en esta ocasión sí logremos unas elecciones transparentes, unas elecciones que realmente sea una fiesta nacional, un ejercicio democrático para toda la población. Ahora, todo esto es previo al día D. Sí, exacto. En ese momento. Pero el día D, por ejemplo, ¿con cuántas personas espera contar usted de participación, de supervisión, de vigilancia? Y el otro tema es, usted creo que pidió algún refuerzo de $500,000, sí, ¿verdad? Pero todavía no ha recibido nada. Todavía no lo he recibido. Pero eso le puede dificultar el trabajo entonces. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo, como dicen, de tripas chorizo, ¿verdad? En el calor popular. Realmente no tenemos presupuesto. Tengo una procuradora adjunta de Derechos Civiles, Roselena Ramos, y también René Pérez, que es el jefe del Departamento de Derechos Políticos, que están haciendo una labor extraordinaria para el montaje del observatorio electoral a nivel nacional. Contaremos con voluntarios, observadores voluntarios. Ya tenemos algunas instituciones aliadas nuestras que nos van a apoyar con el suministro del agua para todo el observatorio electoral. Cristosal, que también desde ya les damos las gracias a Celia Medrano, que nos ha ofrecido este apoyo para garantizar el vital líquido el día de las elecciones, ¿verdad? Pero también quiero decirle que otra de las cuestiones es que lo que también hemos pedido a los partidos políticos, y ese es el quinto punto, es que la campaña adelantada, no a campaña adelantada, que respeten los plazos que el máximo tribunal de elecciones nos dé a todos, ¿verdad? Entonces ellos que respeten eso, que no propaganda anticipada. Creo que esto es importante porque también el respetar las leyes y también el tema de la no violencia, reiterar eso, ¿verdad? Que sean propuestas concretas a resolver los problemas de la población que aquejan a la población. Sí, hay un poco de preocupación en algunos sectores sociales en el país, en tanto hay todo este proceso de si se va a retrasar o no. Por ejemplo, el hecho mismo del propio día, si se va a tener a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, hubo anticipo de cuál es el resultado de la elección. Hay que recordar que en la pasada elección hubo dificultades serias una vez que se modificó todo el proceso del voto cruzado por rostro y todo esto, ¿no? Sí, ahora, y de hecho ahora también... Ustedes le están dando seguimiento a esa parte porque claro, tiene que ver con una situación que se puede volver peligrosa, crítica, el día en la noche, ¿no?, de la elección, por la ansiedad que siempre se genera de tener resultados de forma inmediata, o el fantasma que siempre está por ahí del fraude. Sí, ¿sabe cuál es el mayor problema que también nosotros encontramos? Es que, de acuerdo también a algunas sentencias de la sala, están una que es sobre la integración de la JRB.
la Junta Receptora de Voto, que debe ser realmente integrada por personas apolíticas, que no estén en ningún partido político. Entonces, ¿se podrá lograr eso? Bueno, ese es un mandato, tiene que cumplirlo el Tribunal Supremo Electoral, y estamos hablando de una cantidad realmente alta de personas que el tribunal debe capacitar, entrenar y tener listos los kits para que a las 5 de la mañana estén listos para estar en los puestos del proceso electoral, ¿verdad? Nuestra institución nacional ha participado, sí. Y yo desde el 2001 pues vengo con este proceso también, como he sido parte de la institución, y ahora como titular pues vamos a hacer el despliegue a nivel nacional en cada departamento, y en cada JRB y en cada centro de votación vamos a tener presencia. Perfecto. También. Nos quedan, bueno, prácticamente 4 minutos, pero sí creo que es relevante que me pueda dar su opinión un poco sobre lo que ha pasado o está pasando en el país sobre el tema de combate a las pandillas, la participación de la Policía Nacional Civil, pero sobre todo el contexto también, porque Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, ha estado en el país, debo entender que todavía continúa acá, pero conversando con la Policía Nacional Civil, con el presidente de la República, no sé si ha tenido reunión con usted también. No me la pidieron. Vaya, no me la pidieron. Entonces, conocer un poco, pero la opinión de qué está pasando sobre ese tema, porque Donald Trump en Estados Unidos está insistiendo en la erradicación total de las pandillas que están sobre todo en Nueva York, en Long Island. Pero bueno, ¿cómo está viendo ese escenario, procuradora? Bueno, yo realmente la crisis de seguridad está siendo tomado en cuenta por el Gabinete de Seguridad. Creo que están haciendo un trabajo articulado y además en el tema de la implementación de las llamadas medidas extraordinarias. Nosotros las apoyamos desde un principio que yo llegué como titular, las apoyamos porque es importante que la población tenga seguridad, es importante que las autoridades que tienen el mandato constitucional de dar seguridad a la población, la importancia que las instituciones que tienen mandato constitucional de darnos esa seguridad tomen control de los territorios. Creo que esto es clave para el tema del combate a la delincuencia, al crimen organizado y el fenómeno pandilleril. El control de los territorios es básico. Y por eso nosotros hemos apoyado la implementación de las medidas extraordinarias. Eso no quita que nosotros no vamos a vigilar la actuación estatal. Eso no limita también a nuestra actuación para denunciar de forma muy contundente y firme cuando se han dado violaciones a derechos humanos, que también lo hemos hecho. Yo he firmado muchas resoluciones. El caso alemán, por ejemplo, no ha de arbitrariedades, claro. ¿O están dando seguimiento a otros casos ustedes? Bueno, tenemos no solamente ese caso, hay otros casos más, porque también tenemos casos de ejecuciones extralegales que también hemos dado seguimiento, y también hemos sido muy firmes en denunciar cuando se han dado hechos de arbitrariedades. Pero también no es menos cierto que también la policía necesita ser fortalecida. Yo, como he dicho y he insistido, la importancia no solamente de la preparación táctica, sino también la importancia de la preparación psicológica de los policías, ¿verdad? La importancia de la dignificación laboral de los policías, sobre todo en estos últimos días que hemos contado lamentablemente y tristemente que han sido asesinados muchos policías. Entonces, hay una nueva ola, parece, ¿no? De muchos ataques a los policías. Yo creo que en esto, yo el año pasado, en noviembre pasado, presenté un plan de protección a los policías y sus familiares, precisamente por esa situación, porque el año pasado... ¿Qué ocurrió con el plan? Yo se lo he presentado al ministro de Justicia y Seguridad y hemos tenido algunas reuniones en torno a este tema, y él me dice que están trabajando en el asunto y que sí van a retomar. Tal vez, como yo les he dicho, hemos hablado de la ciudad policía, la importancia de cuidar a quienes nos cuidan. Ellos van a retomar algo de eso, y por eso es importante que este tema también se traiga a luz, ¿verdad? Es importante que el Estado, a través de las instituciones que tienen el mandato constitucional, tomen control de los territorios, combatan la delincuencia, el crimen organizado, y obviamente nosotros vamos a dar seguimiento, y también estas actuaciones deben ser con enfoque de derechos humanos, respetando a la sociedad civil y respetando también los estándares de protección. Bueno, lamentablemente el tiempo siempre se nos acaba, quisiéramos tenerla más acá, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, y para la próxima le invitamos, pues siempre el espacio está abierto para conversar con usted, procuradora. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias también por invitarme y compartir estos temas de interés nacional. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vamos a ver el próximo lunes a las 5 de la tarde en punto. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.